Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, el gusto de saludarlos aquí en la Argentina hoy, una tarde más aquí en Cadena 3 Argentina. Habitualmente cuando hablamos de política, uno tiende a pensar rápidamente en los conciliábulos, las negociaciones, las tranzas que se hacen en la política para conseguir poder, para mantenerlo, para tratar de ejercer la acción política partidaria. Sin embargo, hay otra política que es la que realmente importa y la que nos afecta más de cerca, que es la política que tiene que ver con la gestión de los estados, desde el gobierno nacional, las provincias y por supuesto los municipios. La gestión que muchas veces, sobre todo en el caso de los municipios, pero no solo en el caso de los municipios, tiene que ver con ideas y también con realizaciones comunes que no tienen necesariamente que ver o relacionadas con una determinada ideología. Por ejemplo, cómo se mantienen bien los espacios públicos. Quizá la municipalidad de una ciudad de La Rioja tenga que aprender de una de Santa Cruz, y quizá una municipalidad de Córdoba le pueda dar ejemplo de cómo lo hace a otra de la provincia de La Rioja. Bueno, de esto se trata una idea sobre la que vamos a hablar con una de sus creadoras, que pasó de la idea a la acción y a la construcción de una red, de un tejido, de una conversación entre quienes gobiernan municipios de toda la Argentina. Después de este separador, ustedes van a conocer a esta protagonista. La Argentina hoy. Les prometí que íbamos a tener una entrevistada para hablar de política, pero sobre todo para hablar de gestión y para hablar de la comunicación y del diálogo entre quienes gestionan en la Argentina. Delfina Irazusta es la creadora de la Red de Innovación Local, RIL. Hemos tratado con ellos ya y hemos mostrado una buena parte de su actividad aquí en Cadena 3 en años anteriores, pero me gustaría con ella repasar lo que están haciendo, cómo lo están haciendo y cómo evoluciona lo que yo llamo esa conversación y ese intercambio de experiencias que la organización que ella creó ayuda a generar entre municipios de toda la Argentina. El gusto de tenerte en Cadena 3 en la Argentina hoy, Delfina. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola Sergio, ¿cómo estás? Gracias por volver a conectar, porque la verdad que siempre hay una historia nueva, así que está bueno actualizar. Me ha tocado participar en algunos eventos que ustedes han hecho, en algunos de esos encuentros en los que uno se encuentra, puede conocer a intendentes y concejales de distintos lugares de la Argentina, que a poco de que uno empiece la conversación, tienen problemas comunes y eventualmente soluciones comunes. Como mucha gente quizá no te haya escuchado explicar nunca antes qué es RIL, me gustaría que empecemos por ahí. ¿Cómo se te ocurrió la idea de abrir esta comunicación y este canal de diálogo y de ayuda y de intercambio que es RIL hoy desde hace varios años? Vos me vas a decir cuántos. Bueno, empiezo por eso, ¿qué es RIL? Que es una organización que yo fundé hace un poquito más de 10 años. Es una organización a la que queremos que se acerque cualquier persona que trabaja en un gobierno local y que tiene ganas de ver a su comunidad brillar, vamos a ponerlo en esos términos. Cuando yo empecé hace 10 años, yo viví en distintas ciudades del interior. Viví en Pergamino, después viví en Trenquelauquen, me tocó la que le tocó a muchos de irte a estudiar una ciudad capital, y bueno, yo tenía esa pregunta interna que me hacía ese ruido de ¿por qué te tenés que mudar? ¿Por qué una ciudad te ofrece más cosas, te ofrece más calidad de vida o más oportunidades o menos? Y siempre en esa pregunta me rondaba para la respuesta el liderazgo local. Y en ese liderazgo local uno veía, ¿no?, como sociedad civil, sector privado, y veías que en ese liderazgo local había una conversación que estaba faltando, que era una conversación de futuro, y te pasaba que, bueno, muchas veces intendentes y equipos de gobierno que son protagonistas de esa conversación no podían tener una conversación de futuro porque estaban atrás de las urgencias. Y esto que te digo te lo va a decir cualquier persona que pasa a gestionar lo público, se convierte en esto, ¿viste? En un correr atrás de las urgencias. Alguien que no tiene tiempo sino para atender y tratar de solucionar.
Bueno, imagínate, pensemos hoy en el intendente de Bahía Blanca, ¿no? Lo que le está pasando ahora, pero no nos olvidemos que creo que fue el 16 de diciembre, apenas asumido, 6 días después, le tocó un temporal tremendo. Exacto. Entonces yo siempre digo, pobre Federico, digo, atrás de eso, después tuvo un montón de otras cosas más y ahora la inundación. Bueno, imagínate lo que es. Él seguramente cuando llegó tenía un proyecto de futuro, pensaba en 4 años, pensaba hacer un montón de cosas y te encontrás con que la realidad es otra. Y si bien el caso de él es por cosas de eventos climáticos, bueno, hoy hay muchos que tienen 1.000 millones de urgencias, entonces Ril se proponía eso. Bueno, ¿cómo hacemos para acompañar a estas personas a que las organizaciones que tengan que liderar no sean organizaciones de la emergencia, sino que sean organizaciones de la estrategia y que sean líderes que puedan tener conversaciones de futuro? Así que esa es un poquito la idea de por qué Ril. En Ril están intendentes, sí, concejales, pero yo también vi que hay, por ejemplo, empresas que forman parte de la vida cotidiana o que invierten en distintos lugares del país y que por lo tanto tienen interés en mantener una conversación y en integrarse a esa conversación sobre las decisiones en los pueblos y ciudades. Bueno, viste que yo te decía al principio que que hace que una ciudad sea muy atractiva, la respuesta era el liderazgo local, y el liderazgo local no es solo público. Si bien Ril elige que el actor con el que más va a trabajar, fortalecer y apoyar es lo público, porque creo que no solo en Argentina sino en Latinoamérica es lo que nos hace falta, la conversación está incompleta si después en ese proyecto no se suma la sociedad civil, el sector privado, agencias de desarrollo, como que ahí está la vida linda. Y a mí me gusta decir que Ril casi que se egresa de una ciudad cuando ya lo público está tan preparado para sumarse a esas conversaciones. Cuando te digo preparado es esto, ¿no? Que tenga organizaciones eficientes, pero Ril dice gobiernos eficientes para ciudades de oportunidades. ¿Gobiernos eficientes? Bueno, nosotros nos encargamos de eso. Ciudades de oportunidades es cuando la conversación es completa y ahí entra el sector privado. Que a veces viste que hasta también esa parte es difícil y hace falta como mucha motivación pero es imprescindible que participen los actores de una comunidad, no solo los del poder político, porque la construcción de una comunidad es de todos, no solo de un intendente y sus concejales o de alguien más. Está claro que deben intervenir todos, porque en la práctica funciona así. Bueno, ahí es donde se pone interesante la conversación. Por ejemplo, mira, un municipio con el que nosotros trabajamos mucho es Venado Tuerto, ¿no? Venado Tuerto tiene esto que decimos, gobiernos eficientes, superávit, los últimos 5 años superávit todos los años, y ahora están con un proyecto épico. Su proyecto épico es el cierre del basural, y ellos están haciendo todo lo que les corresponde, su parte, hicieron una inversión, pero por ejemplo la planta que tienen ahora de reciclado la hicieron público-privada, y ahora están además con unas movidas ciudadanas muy grandes, porque si la ciudadanía no se sube, el sector privado no se sube, bueno, nunca van a lograr el cierre del basural y este proyecto épico que tiene la ciudad. Y está bueno cuando pasan esas cosas, como bueno, yo me ocupo de mi parte, ahora se viene la conversación ampliada, y bueno, miles de ejemplos te podría contar de cuando se pone interesante la conversación. A mí lo que me llama la atención y me gusta y encuentro muy interesante es cuando las conversaciones que empiezan a tener dentro del RIL, las conversaciones presenciales, cuando ustedes hacen algún evento, pero sobre todo yo creo que las conversaciones virtuales, la inmensa cantidad de conversaciones virtuales posibles que hoy se pueden desarrollar a través de RIL y a partir de esa red de contactos, cuando se superan las barreras ideológicas y partidarias. Entonces encontrás que un intendente, no sé, del kirchnerismo habla con uno del PRO porque tienen el mismo problema en cada uno de sus pueblos y lo van a solucionar casi de la misma forma, aunque uno necesita darle la ayuda al otro y se le intercambian. Eso me parece fascinante desde el punto de vista puramente político, si vos querés. Bueno, mirá, justo la semana pasada en Neuquén hubo una reunión de un subgrupito que tiene RIL, que es la Coalición de Intendentes por la Inteligencia Artificial, que es un gran desafío, y se reunieron 10 ciudades, integran la coalición, y está buenísimo porque son ciudades grandes, entonces está Neuquén, Tucumán, Salta, Mendoza, Rosario, Escobar, 3 de Febrero, Pilar, todos partidos políticos diferentes, y ahí la verdad que encima que son esto, ¿no? Intendentes de ciudades súper grandes, San Fernando del Valle de Catamarca también, la verdad que te da
son esos momentos que decís, qué lindo, ¿no? Porque incluso ellos son líderes nacionales, o sea, líderes de sus partidos que también tienen proyección nacional, tienen proyección provincial, y comparten, y ahí el tema era los planes estratégicos de inteligencia artificial, cuáles son las empresas que se van a contratar para poder mejorar los servicios a través de inteligencia artificial de los que ya están trabajando. Así que, nada, lo vemos todo el tiempo, a veces nos sorprendemos incluso nosotros un poquito más, pero para nosotros es algo diario, ¿no? Y una de nuestras propuestas más fuertes son las comunidades de trabajo, y ahí hay cientos de personas, porque están, por ejemplo, tenemos 14 comunidades de trabajo para temas diferentes, una de ambiente, una de desarrollo económica, una de movilidad urbana, y cada comunidad le integran más o menos 250 funcionarios de 250 ciudades aproximadamente. Bueno, ahí te imaginarás que hay todos los partidos políticos representados, y es una conversación diaria donde, tal cual, como decís, ¿no? El partido político nunca cuenta. Te invito a que hagamos un rápido viaje hacia atrás para preguntarte cuáles eran los problemas que le preocupaban a los protagonistas de RIL. Me refiero intendentes, empresarios, ONGs, etcétera, que integran esta conversación genial que pudiste construir. ¿Y cómo evolucionaron en esta década? ¿Cómo fueron cambiando o eventualmente también se fueron manteniendo algunos problemas que siguen siendo objeto de un estudio y de un intento de solución compartida? Bueno, mira, te digo, hay uno que es, como yo decía, que nos desvela y tenemos que resolver, y por suerte está cambiando, que es el de cómo gestionar una organización enorme, cómo ser un gobierno eficiente, y pensar que ahí, quieras o no, la transformación digital, por supuesto, que vino a cruzar todo esto. Entonces, antes de meternos en los problemas de la ciudad, que ahora voy a ir ahí, porque pensá que todavía no hablamos de los problemas de la ciudad. Ni hablar. Estamos hablando internamente. Estamos hablando de cómo gestionar, nada más y nada menos. Que es la esencia de un político ejecutivo. ¿No? Sí. Que venías a solucionar un montón de problemas de la comunidad y te encontraste con que no los podías resolver, porque si no llegas a pagar los sueldos a fin de mes, digo, ¿qué conversación de solución de problema vas a tener? Por suerte, y acá está la buena noticia, algo que está hoy muy en boga en la conversación nacional, que es la eficiencia, hoy ya tenemos gobiernos que lo resolvieron. Entonces, el superávit tan deseado para la macroeconomía y a nivel nacional, hoy para gobiernos locales quizás no es una novedad. Esto es lo bueno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Cada vez más visibilizar quienes ya lograron ese camino. RIL, por ejemplo, tiene un programa de finanzas municipales para que vos estés en ese camino. Entonces, eso sí me alegra decir que es una conversación que hace 10 años la tenían todos, hoy ya no. Es como que hoy ya es un nuevo estándar. Y ahora ya empiezan a salir los problemas de las personas, ¿no? Y acá está el desafío de cómo prestar los servicios cada vez más eficientes, y está, por supuesto, no los problemas de salud, la emergencia climática cada vez más. Entonces nos tenemos que preparar mucho más para lo que pasó en Bahía Blanca y lo que viene pasando en estos últimos años, de que vamos a tener eventos climáticos mucho más extremos. Y después, si querés, empiezan a diferenciarse los problemas de las áreas más metropolitanas o de las del interior. Yo creo que un gran tema del interior sigue siendo, y esto también tiene un cambio muy lindo, es cómo atraer actividades interesantes para que los jóvenes no se vayan. Y esto cambió la conversación, porque ahora con la tecnología es increíble. Ahora es cómo muestro que mi ciudad tiene mucha calidad de vida para que quieras venir. Claro. Y el gran tema del conurbano sigue siendo seguridad, y que también con lindísimos ejemplos de ciudades que empiezan a trabajar bien el tema. Pero te diría, para el interior, como la atractividad y los jóvenes, para las áreas del conurbano, la seguridad, y bueno, y todo el tiempo también como diálogos que se van mezclando, porque hoy hay ciudades chiquititas del interior que dicen, si yo quiero tener calidad de vida, la seguridad es un tema principal, también me voy a ocupar, ¿no? Claro. Estamos hablando con Delfina Irasusta, titular de RIL, creadora de RIL, que es la red de innovación local en la Argentina hoy. Hace año y medio, un poquito más de año y medio, casi 2 años puede hacer, hiciste en Buenos Aires un encuentro en el que uno de los temas, si no el principal, era afrontar lo que se llamaban las transiciones. En la Argentina hay muchos intendentes que son elegidos y que tienen que esperar meses enteros, medio año o más de medio año, hasta asumir. Y la transición suele ser muy tortuosa, muy complicada,
En especial porque muchas veces ni siquiera existe ese proceso de transición. Yo me encontré, después de escuchar unas cuantas conversaciones sobre eso en ese encuentro en Buenos Aires, con que en la práctica, se habían llevado algunas experiencias muy valiosas, pero otras que fueron verdaderamente desastrosas, porque el intendente que se iba no le había dado ni un solo dato al que estaba llegando, con lo cual el nuevo tenía que pasarse medio año aprendiendo de dónde estaban los botones de la municipalidad. ¿Cómo crees, qué nivel de responsabilidad política crees que tienen los intendentes en este sentido? Bueno, a ver, varias cosas para esa respuesta. Primero, como te decía antes, por suerte esta es una conversación que está cambiando. Y nosotros tenemos el desafío de cada 4 años mostrar que hay un nuevo estándar. La transición que nosotros vivimos hace 8 años no es la misma que vivimos hace en la gestión, en la última transición, y definitivamente no es la misma que vamos a vivir en 2 años y medio, 3 años cuando suceda la próxima, porque cada vez la sociedad, los que se van y los que llegan, exigen una cosa diferente. Entonces hoy cada vez más hay ejemplos de transición responsable. RIL, con las 400 ciudades en las que trabaja, es uno de sus objetivos más grandes, que no se pierda tiempo, que yo te dejo toda la información, que la información no es mía, la información es de la ciudad. Y, por ejemplo, nosotros tenemos un programa enorme de digitalización de datos. Entonces también hay un montón de cosas que ayudan a que la conversación no sea lo mismo. Una vez que están todos los datos digitalizados, ya no existe más eso de no te voy a dar la clave, ¿no? O hay cositas que van cambiando. Siempre vamos a tener los malos ejemplos, siempre, pero esos ejemplos tienen que ser penalizados cada vez más te tiene que salir carísimo hacer eso. Y eso, quienes tienen que penalizar es la comunidad, y que de hecho lo penaliza también con el voto. Así que esa es una conversación muy linda. Y el otro eje con el que RIL lo aborda, siempre que hables con RIL va a haber mucha metodología, mucho software, mucha herramienta, pero en realidad también un eje muy grande nuestro es liderazgo. Porque atrás finalmente son personas trabajando por personas, para personas. Entonces nosotros tenemos todo un eje de liderazgo. Por ejemplo, ahora en abril ya tenemos abiertas las inscripciones para un programa que se llama Ronda. Que Ronda es un retiro de liderazgo. Ahora van a venir 100 personas de todo el país, absolutamente todo el país, a un retiro de 4 días. Y en años electorales, ese retiro tiene distintos módulos, ¿no? Que es liderarme a mí mismo, liderar junto a mi equipo, liderar junto a la comunidad, tener el liderazgo que el planeta necesita. Y en años electorales es ser líder para una transición responsable. Y ponemos arriba de la mesa este año por ahí te quedas sin trabajo. Hablemos de eso y hablemos cómo lo vas a llevar. O por ahí te toca, sos el que entrás, ¿no? Así que bueno, también eso es algo que nosotros ponemos mucho en las agendas, y bueno, y después vemos lo lindo de los ejemplos que pasan cuando a alguien que trabajó este tema le toca. Y tenemos como esta declaración de transición responsable. A propósito de hechos como los que ocurrió en Bahía Blanca, hace unos días hablaba con el geólogo Iñaki Isla y le hacía una pregunta que me gustaría repetirte a vos. ¿A vos te parece que las ciudades hoy en la Argentina se consuman, se realizan y luego se piensan? ¿O que hay ejemplos en los que se diseña, se proyecta y después se desarrolla esa idea en una ciudad? Bueno, nos vamos a encontrar probablemente, pensá que tenemos 2.000 ejemplos para mirar, ¿no? Hay 2.300 gobiernos locales, así que vamos a tener muchos ejemplos y ahí vas a ver las dos corrientes. Yo hace un ratito te mencionaba Venado Tuerto. Generalmente cuando yo te menciono una ciudad que es buena en un eje, probablemente sea buena en otras cosas. Y Venado Tuerto acaba de sacar su plan estratégico a 10 años. Participativo, todo bien armado. Y cuando lo ves, es la pregunta que vos me hiciste. Vos están pensando para después desarrollar. Ya te dicen, yo acá necesito, voy a hacer todo este desarrollo nuevo, acá va la nueva circunvalación. Entonces, esos son los casos lindos. Para hablar de casos no planificados tenemos un montón. Y acá está lo que vos me preguntabas al principio del sector privado, ¿no? A veces tenemos un montón de desarrollos inmobiliarios que está la frase de que primero piden perdón, ¿viste? Claro. Lo hacen y después piden no pedir permiso y después pedir perdón, ¿no? Eso aparece un montón. Y entonces la ciudad dice, yo planifico hasta acá. Y por ahí ese desarrollo inmobiliario no le importó nada, que para ahí no estaban planificados los servicios y va igual. Bueno, esta es una conversación de todas las partes. Como te decía, ejemplos vamos a tener un montón, y después vas a tener
un montón de caminos de sirga que están ocupados con viviendas y que son los primeros que sufren. Entonces ahí hay que planificar las relocalizaciones, y las políticas de hábitat son súper competencia de un gobierno municipal, pero articulado. No te sirve de nada si después esto, ¿no? Aparece un desarrollo inmobiliario en un lugar donde no corresponde, o una ocupación en un lugar que no corresponde. Pero esta es la competencia 1 de una ciudad, su suelo, su planificación. Claro. Te escuchaba decir eso y conectaba con lo que planteabas hace un rato respecto de intendentes o figuras que toman decisiones dentro de un pueblo, de una localidad, de una ciudad, que pensaban, bueno, ¿cómo hago atractivo y cómo hago sustentable que mis hijos no se vayan de la ciudad y sigan trabajando aquí sin tener que irse a trabajar, o primero estudiar y después a trabajar sin regresar y desarraigándose? Eso que hablábamos al principio y lo que planteas ahora respecto de desarrollos inmobiliarios que no tienen absolutamente nada malo, me invita a pensar si realmente se piensa antes que las obras la idea de comunidad, de lo que quiere ser cada pueblo. Vos notás que los intendentes, o que hay intendentes que, quizá como el caso de Venado Tuerto, piensan o diseñan antes qué tipo de comunidad quieren tener, después hacer las obras, después para habilitar los desarrollos inmobiliarios, o que todo esto viene primero y después viene qué tipo de comunidad voy a tener al final del camino. Mira, vos hablaste del desarrollo inmobiliario, pero es tan complejo, porque una vez que terminaste de pensar el desarrollo inmobiliario te faltan las escuelas. Y vos decís, ¿qué hago antes? Esto parece también el huevo y la gallina. Y lo peor es que... Salud, bueno, hay que hacer todo en simultáneo. Y muchas, ¿no?, más cosas, sí. Pero mira esto, Cavigliazo es intendente de General Cabrera. También, ahora hace poquito viene del sector privado, es un municipio cordobés, así que me imagino que lo debes conocer bien. Lo conocemos bien, sí. No sabés la alegría que me dio que él, cuando empezó ahora su gestión, te hablaba un montón de cosas de la parte pública, pero te hablaba de que van a fundar un colegio. Claro. Que lo acaban de inaugurar, lo inauguraron incluso, que participó el ministro de Educación, Horacio Ferreira de Córdoba, de otro partido político, todas cosas lindas pasando, ¿no? Y él como intendente tiene la visión de su ciudad, pero muy claro que si él no tiene una oferta educativa de calidad, bueno, eso siempre se queda con una pata flaca. Y te puedo dar 2 ejemplos más. Eso pasó en Rivadavia, provincia de Buenos Aires, que explica por qué a Rivadavia le están pasando un montón de cosas buenas. Bueno, la inversión que hicieron en también fundar un colegio hace unos años, y acaba de abrir un colegio nuevo en Pergamino, que esto me encanta cuando pasan estas cosas, porque ya parece que no quedan tanta gente con ganas de hacer estos proyectos tan desafiantes, y ahora se juntaron un grupo de padres y un grupo del sector privado que está haciendo un colegio nuevo. Y quizás esto que vos decís, público, privado, sociedad civil, bueno, probablemente esto le traiga un montón de buenas noticias a Pergamino y satisfacciones y es un proyecto privado, pero que se hace como de forma muy comunitaria. Y si vos no tenés estas cosas, ¿qué talento querés atraer? ¿Cómo querés crecer? Probablemente estos colegios nuevos después atraen, viviendas cerca del colegio, y entonces eso le hace repensar a la municipalidad la movilidad urbana hasta ahí, y los accesos, y la seguridad. Son conversaciones de muchos actores. Uh-huh. Pero esto no es... Lo apasionante, lo lindo y lo desafiante es que son tantas cosas que hay que pensar, ¿no? Uno piensa, voy con un colegio hasta ahí, y si no lo hiciste con la municipalidad, el primer día de que empiezan las clases, se te genera un lío de tránsito en la puerta del colegio, ¿viste? Ustedes además han desarrollado, con esto vamos a ir terminando la conversación, pero no quería terminarla sin antes que me respondas una pregunta, o que nos cuentes, más que una pregunta, que nos cuentes cómo ustedes han desarrollado una metodología para evaluar los resultados que obtienen los miembros del RIL, los municipios que participan en el RIL en distintos aspectos. ¿Cómo desarrollaron la idea de establecer parámetros? O sea, para que esto no quede en el aire y saber que quien está haciendo tal o cual cosa lo está haciendo muy bien, más o menos, regular o mal, y tiene muchas cosas por aprender, o tiene en realidad muchas cosas por enseñar. Me gusta que me hayas preguntado eso, porque para mí es lo más lindo que tiene RIL, o lo más atractivo para un intendente. Nosotros tenemos desarrolladas cerca de 30, yo les digo pruebitas, pero son
vamos a ponerle bien el nombre, son índices de autodiagnóstico para muchos temas diferentes. O sea, si vos sos un intendente y entras a RIL, lo primero que yo voy a hacer es tomarte 30 pruebitas. no para que te asustes, pero digo... Menos mal que no soy intendente, Delfina. Podés decirme cualquier eje. Digo, tenemos una para seguridad, una para atención primaria de la salud, una para transformación digital, de muchísimo, una para conectividad, bueno, de todos los temas que te imaginas, que son los temas que hoy los municipios se manejan, ¿no? Y en esa evaluación vos te sacás de 0 a 100%, te sacas un número exacto. O sea, vos me decís, mira, yo quiero hacer una buena política de fomento a emprendedores. Bueno, vení, vamos a usar la pruebita que tenemos de política emprendedora y yo te puedo decir, bueno, vos estás hoy en un 21%. ¿Qué implica ese 21%? 21% de todas cosas que vos ya haces y está bueno que hayas hecho en la estrategia, bueno, vamos a todo el porcentaje que te falta. Y ahí empieza RIL a acompañarte en ese camino que justo en este momento... RIL tiene más de 15 programas de acompañamiento, ahora tenemos las inscripciones abiertas para hacer ese ejercicio y después ya nos enganchamos a trabajar todo el año con un facilitador que te acompaña todas las semanas. Y bueno, y lo lindo es a qué nota llegaste a fin de año. Y eso sí o sí lo hacemos, damos premios. Acá viene la parte linda, tenemos muchos programas que el que más avanza se va de viaje a Barcelona, así que, bueno, todas las estrategias que hay que hacer porque queremos todos que los gobiernos mejoren y bueno, y siempre está bueno. ¿Y cómo financias RIL? ¿Cómo se financia? Tenemos tres fuentes de financiamiento, un eje que es cooperación internacional, que es por crear bienes públicos, así que hay un montón de organizaciones que nos apoyan y esto nos permite que un montón de nuestras ofertas para que los gobiernos no sea una barrera de acceso y que puedan acceder. Por ejemplo, tenemos una plataforma digital que es gratuita y que tiene, yo lo llamo el Google de las ciudades, tiene de todo, lo mismo el programa Comunidades. Después tenemos alianzas con empresas que becan a sus ciudades y dicen, yo quiero que mi ciudad forme parte de un programa y tienen una beca para eso. Y después un componente súper grande es que los municipios entran a la aceleradora, se meten en un programa y tienen como un fee mensual que es súper bajito para que no sea una barrera de acceso y para un presupuesto municipal siempre estamos cuidando que eso no supere algo que no puedan pagar y además siempre generalmente se paga solo porque terminan ahorrando un montón de cosas a partir de mejorar su eficiencia por participar del programa. Delfina, llegamos al final y el final en la Argentina hoy tiene un pedido. El pedido es que nos recomiendes un libro para que los oyentes de Cadena 3 puedan leer. ¿Qué libro nos recomendarías? Empezaste diciendo que ibas a hablar conmigo de gestión y política. Te voy a recomendar un libro que se llama Política y Gestión y que lo escribió, probablemente nadie lo conozca porque lo escribió Martín Beligni, que fue funcionario de la Municipalidad de Junín y el día que se fue, en una tarde lo escribió. Y si bien seguramente le guste mucho más a personas que están involucradas en esto, yo digo que es una obra maestra que tiene que leer cualquier persona que va a gestionar porque expone un montón de cosas que te pueden pasar y que él lo escribe para que cualquier persona que quiera transformar su ciudad no caiga en algunas trampas y que pueda tener el mayor impacto posible. Repetime, el nombre y el autor. Martín Beligni y es Política y Gestión. Delfina, muchísimas gracias por este contacto con Cadena 3. Ha sido un placer hablar una vez más con vos. Abrazo grande. Gracias, Sergio. Saludos. Abrazo grande. El análisis para entender lo que pasa cuando pasa. La Argentina hoy. Hasta aquí la Argentina hoy. Vieron que a veces hablar de política es hablar de otra cosa. Es hablar de gestión, de cómo hay gente como Delfina Irasusta, a la que acabamos de escuchar, que trabaja para que las cosas mejoren y ayuda a los intendentes y a los pueblos a que se puedan comunicar, orientar, que puedan fomentar el conocimiento y la acción política en el mejor sentido, la realización de las cosas, de las soluciones, que de eso se trata al fin de cuentas.